Energía al Día, un espacio de Radio Intereconomía en colaboración con Sedigas, la Asociación Española del Gas, que te acerca la actualidad del sector del gas natural y su apuesta por la sostenibilidad de la mano del biometano e hidrógeno renovable. Energía al Día, con gas natural y renovable. Es un espacio que trata de informar, de formar con rigor a todos ustedes sobre gases renovables y en concreto sobre el biometano. Hoy nos acompaña Joan Batalla, que es presidente de la Asociación Española del Gas, de Sedigas. Joan, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, estamos aquí al pie del cañón, apurando los últimos días antes de coger las vacaciones y pues poniendo nuestro pequeño granito de arena en formar, en educar y en concienciar. Qué importante, ¿verdad? Sumamente importante abordar la descarbonización con la aportación y la apuesta decidida del sector, que yo creo que es un mensaje muy claro y muy rotundo. Es muy importante el papel del gas en lo que es toda la matriz energética de España, de Europa y del mundo. Sin duda, y especialmente en el caso del sector productivo, en el caso del sector industrial. En el caso de España, de la demanda de gas natural, aproximadamente el 60% de esa demanda de gas natural corresponde al sector industrial. El sector industrial y el gas son los aliados de largo plazo. Ha permitido lo que es avanzar en la industrialización de nuestra economía y, sobre todo, avanzar en la descarbonización, sustituyendo otros combustibles fósiles más emisores y, sobre todo, apostando por la sostenibilidad con los gases renovables. Porque la industria también es un jugador muy importante en ese camino hacia la descarbonización. Sin duda. Tenemos que ser capaces, y ese es el gran reto que tenemos, no solo en España, sino a nivel europeo, ser capaces de conciliar los objetivos de descarbonización con los objetivos de competitividad industrial. Y en España tenemos sectores productivos intensivos en consumo energético, intensivos en consumo de gas, la industria del refino, la industria química, la industria metalúrgica, la industria azulejera, que requieren del gas natural para seguir siendo competitivos y que tienen que seguir avanzando en la descarbonización. Y aquí juegan un papel destacado los gases renovables y el biometano en particular. Cuando me hablas de objetivos de descarbonización sin mermar o de la mano de los objetivos de competitividad, yo pienso, esto es como sorber y soplar al mismo tiempo, porque entiendo que la descarbonización tiene un coste para la economía, para los ciudadanos y para la industria. A ver, sin duda, avanzar en la transición energética, avanzar en la descarbonización implicará la realización de una serie de inversiones y, obviamente, la asunción de una serie de costes. Y lo que tenemos que buscar es esas soluciones más eficientes que están al alcance de la industria. Y pondré algunos ejemplos. Yo creo que es importante. Recientemente, además, ha sido publicado el anuncio de un grupo papelero como el Grupo Lecta, que apuesta por el biometano para descarbonizar sus procesos productivos, o el Grupo Inditex, también con el biometano. ¿Y por qué lo hacen con el biometano? Pues porque es una solución que les permite descarbonizar y, sobre todo, de una forma eficiente en costes. No requiere la adecuación de los equipos productivos. Es decir, avanzar de la mano para que esto tenga el menor impacto económico y, sobre todo, no merme la competitividad. Me estás hablando de soluciones que ya son una realidad, que ya están siendo aplicadas por compañías españolas de distintos sectores. Por ejemplo, se los comentaba, el sector papelero, el sector textil, el sector del azulejo, que está obviamente apostando por los gases renovables, por el biometano, y también está en prueba de test para empezar a trabajar e incorporar el hidrógeno renovable, y un sector industrial que está viendo con enorme expectativa lo que es el papel y el potencial que tiene España para la producción de gases renovables. Una industria que puede aprovecharse de que seamos uno de los 3 países con mayor potencial para la producción de biometano y uno de los principales productores de hidrógeno renovable, como se ha puesto de manifiesto en el Call for Interest que realizó el gestor técnico del sistema Enagas hace unos meses. Entiendo que si estas compañías y estos sectores, el azulejero, el papelero, el textil, están apostando por el biometano, es porque quieren caminar hacia esa descarbonización, pero es sobre todo porque a ellos les es eficiente, rentable, competitivo, que no les supone mayor carga económica. Y sobre todo, si me permites, también suena una cuestión adicional, porque la electrificación no tiene recorrido en estos sectores productivos. Sin duda, la electrificación jugará un papel destacado en el proceso de descarbonización, pero en aquellos sectores productivos intensivos en necesidades de calor, estos sectores que hemos comentado, el del azulejo, el químico, refino,
no existen soluciones o alternativas ni técnica ni económicamente viables. Por lo tanto, la apuesta está muy clara por los gases renovables. Así que este tipo de sectores no pueden apostar por la electrificación. Habrá una parte de los consumos que sí, pero será muy reducida porque estamos hablando de temperaturas de proceso productivo por encima de los 400 grados centígrados, en el caso del azulejo incluso llegando a los 1000 grados centígrados, donde las tecnologías que te pueden dar respuesta a estas necesidades son las procedentes de los gases renovables. Y, por ejemplo, la electrificación, ¿en qué tipo de sectores sí que tendría recorrido? En sectores donde las necesidades térmicas o de temperatura son mucho más reducidas. Sin duda habrá alguna respuesta de tu proceso productivo donde tendrá sentido y lógica económica, pero en estos sectores intensivos en consumo de energía el recorrido es mucho más reducido. Nosotros realizábamos, y lo presentábamos en COE ahora unos meses, un análisis del potencial, la solución, el papel que iban a jugar los gases renovables y el potencial de electrificación que tenían estos sectores, y la mayoría de ellos se quedaba en el orden de un 5 o 10% de su demanda energética era susceptible de ser electrificada, con lo cual tenemos un 90-95% de la demanda energética donde tenemos que aportar soluciones que les permitan seguir siendo competitivos y que den respuesta a sus necesidades intrínsecas del proceso productivo. O sea que la solución del biometano gana por goleada. Gana por goleada, y además porque es la única que te permite no tener que tocar proceso productivo, dar respuesta a tus necesidades térmicas y sobre todo aprovecharnos de ese potencial que existe. Lo he comentado más de una vez, el tema de yo creo que tenemos ante nosotros una solución circular que tiene todo beneficios, permite generar riqueza y empleo en el territorio, contribuyendo a la cohesión territorial, permite conectar oferta y demanda aprovechando las infraestructuras existentes sin necesidad de inversiones adicionales y dar respuesta a esos usos finales. Hoy hablamos de industria, pero también podemos hablar de movilidad o podemos hablar del sector residencial. ¿Y por qué hablamos de potencial y no hablamos de una realidad? Porque estamos arrancando. Yo creo que es importante el tema de ver la botella. A mí me gusta siempre ver la botella medio llena. Hace 2 años no teníamos una hoja de ruta del biogás, ya tenemos una hoja de ruta del biogás. Estamos viendo cómo van saliendo los proyectos. En estos momentos ya son 10 plantas que están inyectando biometano a la red. En la cartera de proyectos, con un grado de madurez avanzada, hay más de 200 proyectos que se culminarán en los próximos meses, especialmente el próximo año va a ser un año determinante para el sector del biometano, y como asociación y como sector el tema de ir eliminando todos esos cuellos de botella que puedan existir para que este potencial se convierta en una realidad. Me dices que son 10 plantas que inyectan biometano a la red. ¿Tenemos potencial para cuántas plantas? Pues para más de 2.000 plantas. En el análisis que realizamos desde Sedigas, donde identificábamos dónde estaba ese residuo, ese recurso orgánico para la producción de biometano, cuán cerca estaba de la red, de la infraestructura gasista para conectar oferta y demanda, ese potencial de 163 teravatios hora, cerca del 50% de la demanda de gas natural, se traducía en un orden de magnitudes de superior a las 2.300 plantas de biometano. Estamos lejos, pero tenemos un potencial y estamos avanzando. Y nos gusta siempre mirarnos con nuestros vecinos, porque esta es una tecnología madura que ya está en Europa. En el caso de Francia, en estos momentos ya van por encima de 650 plantas de biometano, y ha sido a lo largo de sus últimos 6-7 años, con una apuesta decidida por parte de la Administración, con un impulso económico y con una apuesta del sector. Es el referente, el espejo donde mirarnos a la hora de dar respuestas a las necesidades del sector industrial. Para que ese potencial se convierta en una realidad, entiendo que es muy importante el dinero, que haya inversiones, pero es muy importante también que la regulación facilite a que todos los actores se pongan manos a la obra. Sin duda, esto es un puzzle donde tenemos que ir conformando las diferentes piezas. Obviamente los recursos económicos, la inversión, que está, y estamos viendo el apetito inversor por parte del sector privado, pero también el tema de la regulación, el tema de definir los procedimientos de conexión y acceso de estas plantas de biometano. Se han producido avances significativos, hemos avanzado en la tramitación de la conexión, falta todavía el acceso, falta desarrollar, agilizar la tramitación administrativa, que es uno de los cuellos de botella. Una planta de biometano, la tramitación administrativa, obviamente para garantizar todos los aspectos que son necesarios, el impacto ambiental, todas las cuestiones de medio ambiente, tramitación administrativa que corresponde a las comunidades autónomas y a los municipios, en estos momentos nos ocupa alrededor de unos 2 años y medio para cada una de las plantas.
con todas las garantías, con toda la seguridad jurídica, creemos que podemos o debemos ser capaces de agilizar esos procedimientos. Falta agilizar esos procedimientos, falta quizás una mayor concienciación. Correcto. Y más formar, educar. Conocer, es un vector energético nuevo. Más pedagogía, ¿no? Más pedagogía, y por eso yo creo que, pues obviamente, programas como este son muy relevantes de dar a entender qué es el biometano y qué no es el biometano. Es una solución circular que nos permite dar respuesta a la gestión de los residuos, un gran problema en España, el problema de las deyecciones ganaderas, el tema de los purines, la cuestión de los residuos de la industria agroalimentaria. Le damos una solución circular que además me contribuye a generar empleo, riqueza y sobre todo a descarbonizar esos usos finales de la energía. Y porque tenemos la tecnología, tenemos la red y tenemos la materia prima. Está todo y una tecnología madura y probada, que es lo importante, el tema de, no hay un reto tecnológico asociado a la necesidad de escalar estos proyectos porque sea una tecnología incipiente. Existe, está al alcance y sobre todo reúne todos esos aspectos y características que la hacen tan beneficiosa para la contribución a la descarbonización. Claro, tenemos una tecnología madura y probada y tenemos una red que ya es una realidad y una red muy amplia y que funciona perfectamente. Cerca de 100.000 kilómetros de red, 100.000 kilómetros entre red de transporte y red de distribución, una red moderna en comparación con otros Estados miembros y, lo que es más importante, una red mallada, y en el caso concreto del sector industrial, donde todo cliente industrial tiene acceso al gas, con lo cual, en la medida que ya tiene acceso al gas, tiene acceso al biometano y a los gases renovables. Insisto, no requiere inversiones adicionales. Y luego tenemos también la materia prima, y España aquí es una auténtica joyita por el peso que tiene el sector primario en nuestra economía. Correcto. España tiene, obviamente, un peso muy importante del sector agroganadero, del sector primario, pero no solo del sector ganadero, del sector primario. Podemos obtener biometano de la fracción orgánica de nuestras basuras, de nuestros residuos a nivel municipal, de las aguas de depuradora, los lodos de agua depuradora. Ya tenemos proyectos de biometano inyectando en la red, aprovechan ese contenido orgánico para producir una bioenergía, para producir un biometano. Y si sumamos todo ese potencial, ese recurso existente, lo comentaba antes, la propia Comisión Europea, nuestros propios análisis a nivel de asociación, nos sitúan entre los 3 países con mayor potencial a nivel europeo. Tenemos que aprovechar esa oportunidad, es el momento, y tenemos que poner, pues obviamente, todos los elementos adicionales para que esta realidad sea lo más rápido posible. Bueno, y entre esos elementos está la comunicación, el hacer pedagogía, la concienciación. Aquí, ¿a quién hay que concienciar de una forma, no sé, con más fuerza, con más intensidad? No sé si al ciudadano final, que es el que lo consume, no sé si es a las administraciones para que esos trámites los agilicen, no sé si es al dueño de la finca. Aquí yo, sinceramente, una de las cuestiones que yo creo que son más atractivas del biometano es que se genera un ecosistema alrededor de los proyectos de biometano, con lo cual la concienciación es muy amplia, desde ese titular de una granja que tiene un problema en la gestión de sus residuos, que conozca la solución del biometano, yo creo que es importante. Ese sector industrial, que podamos ser capaces de trasladar el tema de que existen alternativas de descarbonización que son eficientes en costes y que están a su alcance sin necesidad de inversiones adicionales, pero sobre todo al conjunto de la ciudadanía y a la administración pública. Una apuesta decidida como país para avanzar en la senda de descarbonización, que yo creo que es el gran reto que nos planteamos todos por nosotros y por las futuras generaciones. Joan, me decías que tenemos 10 plantas que a día de hoy están inyectando biometano a la red, que tenemos potencial hasta 2.000 plantas. Al año que viene, ponte una meta. Pues mira, yo sinceramente, si solo... Realista. Las empresas distribuidoras en estos momentos están recibiendo solicitudes de conexión a su red de distribución y de transporte, y lo que nos trasladan es que en estos momentos ya tienen del orden de unas 300 solicitudes de conexión a la red de gas. Obviamente, si en los 2 próximos años somos capaces de que todos estos proyectos vean la luz, sin duda sería un avance muy significativo. Bueno, seríamos un ejemplo a seguir en España, en Europa y en el mundo entero, ¿no? Vamos todavía, a mí me gusta ser prudente, vamos todavía por detrás de países como Dinamarca, Italia, Francia, pero nos enseñan la senda y el camino a seguir.
Pues ahí estamos, pedaleando. Joan Batalla, presidente de la Asociación Española del Gas, de Sedigas. Un auténtico placer. Gracias por las ideas, gracias por concienciar y por formar. Cuídate mucho y si no hablamos, feliz verano. Igualmente, Susana. Que descanses y a cargar las pilas, aunque te hace poca falta no cargar las pilas. Bueno, yo creo que todos necesitamos recargar las pilas y coger fuerzas para la vuelta de verano. Un poquito, sí, tomar aire y hacer ahí un pequeño paréntesis para venir con fuerzas renovadas. Muchísimas gracias, Joan, a ti y a todo el equipo. Un placer. Gracias, feliz verano. Adiós.